Vale, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir un año más a las jornadas del Foro Social de Otro Mundo es Necesario, Otro Mundo es Posible. Hoy tengo la suerte de compartir tribuna con dos personas que llevan muchos años haciendo que otro mundo sea posible. Pero antes de presentarlos un poco más formalmente, quería explicaros por qué este año las jornadas tienen una temática tan marcada, ¿no? Como bueno, os habéis dado cuenta, están fundamentalmente enfocadas a la defensa del territorio, a la sostenibilidad del medio ambiente y en último término a las problemáticas que sufrimos por el cambio global, el cambio climático. La cuestión es que si bien las personas del foro llevamos, bueno, toda la vida, algunos incluso 20 años llevan formando parte de grupos de consumo, en estos últimos meses de este año hemos visto como había una vorágine de problemas políticos donde la visualización mediática y la visualización política se ponía, hacía el acento sobre todo pues en la cuestión, por ejemplo, de Cataluña, en la cuestión de la corrupción política, en temáticas que, sin dejar de ser importantes, oscurecían otros temas, como por ejemplo es este del medio ambiente, que para nosotros nos parece fundamental. Y solo en pequeños casos, como por ejemplo cuando ocurre la cumbre del clima, le dedican unos pocos minutos en el telediario, o cuando hay una sequía brutal y no hay ni una gota en los pantanos, pues en la radio dicen algo, siempre apuntando a que no llueve y no quizá al exceso de consumo. Y veníamos debatiendo durante todo este año que, bueno, si realmente creemos en que otro mundo es posible y necesario, si realmente queremos que nuestras hijas y nuestras nietas vivan en un futuro con dignidad, con justicia social y con libertad, pues no podíamos pasar por alto este tema, y creemos que la sociedad en su conjunto tiene que hacer un análisis y un debate profundo, que quizá estas jornadas se queden muy cortas, deberían de ser de años, ¿verdad? Un debate en profundidad sobre soberanía alimentaria, sobre desarrollo sostenible, sobre crecimiento o quizá decrecimiento, sobre dónde sacar los recursos energéticos, toda una serie de temas que nunca se reflexiona sobre ello por parte de la actualidad política, ¿no? Porque sí que es verdad que en la sociedad, y esto, bueno, yo soy optimista, cada vez más va entrando, la gente va siendo cada vez más consciente, cada vez hay más iniciativas locales. Por ejemplo, bueno, aquí en Segovia, y quería destacarlo, en julio del año 2016 se crea la Red Ambientalista de Segovia, que es una noticia en el Foro Social, lo tomamos como una noticia excepcional, porque, bueno, primero porque es una unión de luchas, y segundo porque 8 colectivos, 8 organizaciones que llevaban muchos años peleando por la defensa del territorio aquí en Segovia y el medio ambiente, se habían juntado y bueno, pues llevan casi 2 años trabajando en diferentes problemas medioambientales, y creo que es una de las iniciativas pioneras y gratas. Pero no solo eso, cada vez escucho que hay más gente que consume en grupos de consumo, cada vez hay más iniciativas, la sociedad cada vez está más concienciada, pero sin embargo los medios de comunicación y la actualidad política no tienen esto en su agenda, no parece que lo tengan en su agenda. Entonces, bueno, pues para nosotros nos parecía bastante importante, y por eso lo hemos desarrollado así, hemos centrado la temática.
Y bueno, el primer día nos vamos a dedicar más a soberanía alimentaria y una de las alternativas es la vía campesina, por eso están aquí estos dos señores. El segundo día vamos a hablar de crecimiento y desarrollo sostenible. Y la tercera jornada nos centraremos más en las problemáticas del cambio global, en las energías y demás. Y bueno, no me quiero extender más, ahora voy a pasar a presentar a los dos compañeros. Lamentablemente iba a venir otro compañero del SAT, pero por problemas personales no ha venido. Pero bueno, nos ha mandado un vídeo y sí vamos a poder contar un poquito lo que hacen, un vídeo corto, que luego pondremos y os contaremos un poco lo que hacen. Bueno, primero va a hablar Juan Senovilla, que es un agricultor ecológico que lleva, yo no sabría decir los años, pero por lo menos 20 años, bueno, unos cuantos, unos tantos años trabajando en el tema ecológico, sin duda. Todo el mundo que haya consumido y que esté un poco en el ambiente, en el mundillo del ecológico, le conoce porque es una referencia aquí en la provincia. Y ha sido pionero, ¿no?, de esto, como decimos. Es presidente desde hace años del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León y es miembro de la organización profesional agraria Unión de Campesinos de Castilla y León. Y bueno, pues como decimos, es una persona referente en la provincia en este tema. En segundo lugar hablará Paul Nicholson, que es miembro del Sindicato de Unión de Agricultores Vascos, se llama EHN, voy a intentar decirlo sin trabarme, no sé si lo voy a conseguir. Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna. Quizá tendría que habértelo dejado decir. Ha sido portavoz de Vía Campesina en Europa y fue miembro fundador de la Comisión Coordinadora Internacional de Vía Campesina. Y bueno, pues ya os dejo con ellos y van a un poco a explicar por qué están hoy aquí y qué es eso de la soberanía alimentaria. Bueno, pues la mayoría me conocéis, interactuamos algunos semanalmente, otros quincenalmente, regularmente desde hace muchos años. Como ha dicho, soy de Cuéllar, allí me dediqué a la agricultura. Luego, por necesidades que será un poco la charla en lo que se base, pues empezamos a hacer lo que hoy se ha denominado agricultura ecológica, ¿sabes? Que tiene tres términos que por reglamentación pues se han protegido, que es ecológica, biológica y orgánica, que a nivel reglamentario significan lo mismo, ¿no? Son términos que están amparados para que su uso comercial preserve un poco del fraude a los consumidores. Esto lo volveremos a abordar porque el tema de la certificación no deja de ser problemática y como no veo en peligro mi puesto de presidente del Consejo, pues me permito ciertas licencias, como incluso hablar críticamente de lo que es la reglamentación y las tendencias o las formas que van tomando, hacia las que va derivando, ¿no? Que no siempre son positivas, ¿no? El tema de la soberanía alimentaria, pues casi lo dice su propio nombre. Yo sé que no es un término que yo acuñe más allá de la práctica. Cuando me invitaron a dar la charla, pues casi era aquella poesía haciendo paráfrasis de Becker. Soberanía alimentaria, pues somos nosotros, haciendo lo que hacemos, ¿no? Pues autoorganizándonos y pues interrelacionando entre productores y consumidores para decidir, es un derecho, ¿no?, para decidir qué queremos comer y qué queremos producir. Eso es, de alguna manera, yo lo resumo así, luego seguramente que Paul pues lo podrá de alguna manera concretar más porque es parte de... yo le asocio más al término, ¿no? Yo no concibo soberanía alimentaria sin agricultura ecológica. ¿Por qué? Porque precisamente lo que me llevó a mí a hacer agricultura ecológica fue parte de ese discurso, ¿no?
Provengo de una familia de agricultores que se remontará seguramente al principio de los tiempos, porque éramos toda una sociedad agraria, lo sabéis. En los años 60 pues, la sociedad agraria era ya de un 50 mínimo hasta un 70 en algunas zonas como Castilla y León. Poco a poco se ha ido perdiendo esa población agraria rural hasta el punto de que ahora pues ya creo que no llegamos ni al 4% de la población social. Os dais cuenta que nos podemos emborrachar de términos y de aspiraciones, pero para ver una soberanía alimentaria lo que hace falta es una población agraria que lleve a consecuencia y coherencia esta aspiración, muy lícita y yo creo que hay que tender, ¿no? El modelo de agricultura ecológica, cuando decía eso, yo tengo esa falsa vanagloria de empezar en los años 70, 78 exactamente, que son los que ha llovido, ¿no? Después, cuando aparecieron, yo estuve vendiendo en la plaza del pueblo. Como no había denominación, me llamaban el que no echa nada. Es que no echa nada, ¿no? Porque en aquellos años había como una fiebre del modernismo agrario que implicaba el aplicar cuanto más cosas y más herramientas y más tecnología pues al campo, ¿no? Era la fiebre, ¿no? Y yo no sé por qué, en mi casa también siempre ha sido mi padre y mi madre muy críticos. Mi padre, que era el que llevaba la actividad agraria profesional, como si dijéramos, pues era muy reacio y tal, pero nosotros cuando éramos jóvenes, mi hermano y yo, que eran los que estábamos, 3 hermanos, éramos 3 chicos y 3 chicas, mis 2 hermanos y yo, que hacíamos pinitos, porque sabéis que la actividad agraria familiar, yo el primer recuerdo, que os lo he contado alguna vez a algunos, es estar sentado en el trillo, haciendo peso. Y mi hermana la mayor moviendo la lata para pillar la cagarruta, la cagada, la boñiga de la mula, que no manchara la parva, ¿no? Pues ese es mi primer recuerdo, que era pues unos tiempos muy así, ¿no? Se empezaban a ver las primeras tecnologías y tal, como pues, podéis imaginar, esto hace referencia a un salto en muy pocos años, una generación, porque muchos de vosotros también lo recordaréis, porque estamos aquí también bastante plateados. Nos da pie a saber de qué se está hablando, ¿no? Era otro tipo de vida y era otro tipo. Enseguida se desmovilizó aquello, se empezó a despoblar el campo, hubo una migración feroz, la industrialización, el peonaje, la verdad que era comprensible, porque yo como joven también me fui. Porque aquello no se veía con buenos ojos. Mi padre tampoco nos quería pegar a ello y vio que tenía, pues casi veía con tristeza que a mí me gustara, porque la verdad que pues me gustaba, me apasionaba, ¿no? Aunque veía que perdía más tiempo en reuniones y activismo agrario que casi que en atender a las parcelas. No creía mucho en eso, ¿no? Enrollo un poco eso para daros perspectiva de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? Yo cuando me asomo a ese recuerdo, pues me quedo asombrado, ¿no? En dónde estamos, ¿no? Ya en la agricultura de drones y del GPS, de pocos agricultores, menos campesinos y muchos tractoristas y muchos industriales, agrarios, ¿no? Pues todo el contexto en este sentido, pues volvemos a la agricultura ecológica. Cuando aparece la agricultura ecológica antes de la reglamentación, pues aparece desde mi perspectiva, en mi círculo y donde yo fui tropezando, pues como una alternativa a sostener otro tipo de agricultura no industrializada, más pegada a la tierra y a la población, respetando lo que de alguna manera viene a ser la idiosincrasia de la agricultura ecológica, respeto y defensa a la salud a partir de los alimentos, respeto por el medio ambiente, preservación de los recursos naturales, por lo menos en cuanto se pueda no contaminarles y demás,
todas esas expectativas pues chocaban con este mundo que de alguna manera venía empujando, ¿no? De la industrialización, la mecanización, el despego de la agricultura, una agricultura que, bueno, no sé si hay mucha gente aquí de campo, algunos les reconozco, otros no sé si son agricultores o no, pero no se produce para el pueblo donde se produce. Y yo vengo de una zona eminentemente hortícola, que somos la primera comarca productora de zanahorias, por poneros un ejemplo de un producto de zanahorias de España, de toda casi la península ibérica. Y cuando vas al supermercado no encuentras las zanahorias de la comarca, ves zanahorias de Portugal, ves zanahorias tal, son situaciones que son paradójicas y que, bueno, también te da un poco en perspectiva de la deslocalización de las producciones, que no están, o sea, no se está pensando, eso también es una cuestión que antes no se producía, ¿no? Cuestiones más así, ¿no? Pues la preservación de esa agricultura, una agricultura industrializada muy dependiente de inputs de todo del exterior. Inputs se refiere pues, a productos aplicables en agriculturas, ¿no? Pues empieza a aplicar el abono químico hidrosoluble, ¿no? Que no se tiene dependencia, nadie puede hacerlo en su casa. De fitosanitarios, los llamados biocidas, tampoco se puede tal, ¿no? Y en ese contexto pues es cuando la agricultura nos parece una alternativa que puede solucionar todos esos desmanes, ¿no? De contaminación, de dependencia y tal, ¿no? Por eso no entiendo una agricultura, una soberanía alimentaria, una agricultura que sirva a los intereses que son reales para la agricultura, producir alimentos en cantidad y calidad suficiente para su población. No está pensada la agricultura agroquímica para eso, está para otras cosas, ¿no? Sobre todo pues para una especulación desaforada que no responde más que a eso, a un afán de ganar dinero y tal, que es otra paradoja, ¿no? Mientras que la mayoría de los agricultores sobrevivimos, incluso los que están bien dimensionados a nivel de base territorial, están ahí siempre en la raya de la sostenibilidad económica, todas las industrias que gravitan alrededor de la agricultura, desde de la maquinaria, eso, son muy ricas, ¿no? Son muy ricas y, bueno, pues no puedo poner ejemplos por no ofender tal, pero yo les veo allí alrededor del hueso y esos son los que te venden los sistemas de riego, los que te venden, todos esos tienen gran capacidad económica y están muy saneados, ¿no? El tema, otro de las cuestiones graves que de alguna manera veníamos a atajar con la agricultura ecológica, es el sistema reduccionista, simplista de la agricultura de los monocultivos, ¿no? Contrario a uno de los mecanismos más saludables que tenemos que defender, que es el de la diversidad, la biodiversidad, ¿no? La agricultura ecológica tiene también como bandera esa biodiversidad. Todo esto no tiene algunas pinceladas en el reglamento de la agricultura ecológica y a lo mejor en los considerandos tiene algún reflejo, pero en articulado pues es un reglamento de mínimos que trata de alguna manera de dar pues eso, unos mínimos para que algo que se vende con esa denominación pues tenga esa base, ¿no? Pero se queda muy escaso, ¿no? Se queda es pobre para nosotros. De hecho, el primer reglamento que apareció en 1991, que se llamaba el 2092, pues parece que nació con el espíritu de alguna manera de hacer una agricultura ecológica para una élite social que lo pudiera pagar y bueno, pues casi como penalización a esa reivindicación que se venía, porque no se pedía una reglamentación de la agricultura ecológica, que nacía con una ansia de alguna manera corregir desmanes de la agricultura química.
Pero la paradoja también se nos presentó así, mientras que nosotros reivindicábamos como alternativa a la agricultura ecológica ante la agroquímica, y se pedía que se regulara ese desmán de poder echar sin ningún control productos biocidas, que la palabra lo dice, ¿no? Matan la vida, ¿no? Pues no, se regula la agricultura ecológica. Aquello, pues yo en principio recuerdo pues una gran desazón, porque dice, bueno, vamos a ver de qué sentido, yo iba a decir que sin Dios es este, ¿no? Te regulan la que nace como una agricultura inocua o que preserva unos valores que perfectamente... Bueno, pues nos comimos ese marrón. La reglamentación tiene sus cosas, como si dijéramos, que han servido o que han asentado las cosas en la historia, porque la coartada perfecta para la reglamentación la dio la biomentira, el fraude, y ahí lo vimos. Pues me acuerdo que hubo una gran también pelea, que se tuvo que personificar las organizaciones que defendíamos la agricultura ecológica y demás, la defensa de la agricultura ecológica, personarnos en juzgados nacionales para que se hiciera cumplir los compromisos que el Estado había adquirido con Europa de proteger la agricultura ecológica, los términos protegidos, y veíamos como empresas como muy punteras en Castilla y León, como era Pascual, con su Biopascual, que le recordaréis todavía, ¿no? Su Biopascual o Danone, con su Biodanone, pues no les hacía el mover de postura, ¿no? Que son, como si dijéramos, algo que todavía está muy arraigado en la gente, ¿no? El tema verde, ¿no? Hasta los coches ya les venden con esa coletilla de es ecológico, es tal, ¿no? Porque yo siento que hay algo en la personalidad de la población que siempre le llama hacia esa idealización del paraíso, vamos a llamar, ¿no? Que está vinculado pues, a lo que ya antaño Rousseau, esta era una vuelta a la tierra y tal, ¿no? Que eran las primeras aspiraciones. Esto, bueno, tengo más discurso, como podéis eso, pero como yo creo que me estoy pasando ya... Tienes 5 minutos, ¿no? Hay muchas cuestiones que hay que atender y que se podrán ir hablando y que muchos de vosotros ya me habéis escuchado, ¿no? Después, desde nuestra acción sindical agraria, ¿no? La Unión de Campesinos, que se ha trabajado mucho en lo que es el área de la agricultura ecológica, pues elaboramos una serie de cuestiones que son reivindicativas, ¿no? Son como si dijéramos reivindicativas. Algunas están pues como apuntadas y recogidas en algunas cuestiones, y yo desde ese balcón que tengo ahora, que me parece que es tan grandilocuente como presidente, ¿sabes? Que sé que es una patochada, porque soy el último mono, soy un agricultor sin tierra, lo sabéis, ¿no? ¿Sabes? Pues estoy ahí un poquillo... ¿Cómo puede ser sin tierra? Quiere decir que no tengo la tierra en propiedad, ¿sabes? Pues establecimos una especie de plataforma de cuestiones que quiero daros pinceladas de ellas, ¿no? Para que luego en el debate, si cabe, pues lo podamos ampliar o ir enriqueciendo, ¿no? El tema importante ese es el tema de la formación, ¿no? Sabéis que la agricultura ecológica, su primer fundamento técnico es la tradición. Por eso ahí cuando hablamos de cómo tiene que tener la agricultura ecológica, ¿por qué tiene que llamarse ecológica? La agricultura ecológica es la agricultura de toda la vida. Su fundamento técnico no nace de 4 eruditos y tal, sino que nosotros cuando buscamos una alternativa, me acuerdo, no sé si estabas tú, Polo, en una reunión que se hizo en Guadalajara, de la Coordinadora de Agricultura Ecológica, que ahí nos reunimos un montón de agricultorcillos quiere decir pequeños agricultores, con base territorial poca, y algunos técnicos, muchos de Cataluña, la escuela de Manresa, que apuntaba maneras, y bueno, pues se apuntaron una serie de cuestiones que fueron para mí capitales de convencimiento, ¿no? Y se vio esto que os digo, ¿no? Que donde teníamos que buscar la alternativa para de alguna manera convencer a la tradición, porque ya apuntaba soluciones
de no dependencia, porque era la agricultura de la que veníamos, ¿no? ¿Cómo se hacían las cosas? Pues veían que para mantener la fertilidad de los suelos, pues era imprescindible una rotación de cultivos. También vimos que ya en esa tradición había, pues como no había nada escrito y nada se había fijado en manuales técnicos, y los manuales técnicos eran todos muchos contrarios a la tradición porque se la consideraba atrasada, pues en la tradición veíamos que apuntaban ya fórmulas de asociación de cultivos, ¿no? Para de alguna manera preservar la salud, de diversificación por propia necesidad. Yo cuando llegué al huerto, allí los huertos comunitarios de la comunidad de la tierra, de las antiguas comunidades de la tierra que se asentaron huyendo de la depredación de la iglesia y del feudalismo, de la nobleza, en los huertos que la primera datación escrita son de 1411. Claro, ya se hacía. Y ahí ya se apuntaban maneras de estas fórmulas. ¿Por qué se hacía diversificación? Pues se hacía por pura necesidad, no como lo hacemos ahora, que lo hacemos por convencimiento ideológico o tal, ¿no? ¿Por qué? Porque se alimentaban de eso. Entonces no podían poner solo alubias. Iba a hacer la broma de los pedos, ¿no? Pero se ponía de todo un poco lo que se había, ¿no? Y se tenía un montón de cultivos que hoy hemos perdido, ¿sabes? Algunos se han recuperado casi de refilón, como es la rúcula famosa, que aquí la llamamos jaramago, porque la prohibió la iglesia porque incitaba a la lujuria. Cosas curiosas. Claro, lo han recuperado los italianos, que siendo la sede papal no tenían tantas restricciones oscurantistas, ¿no? Y aquí pues no comas rúcula, que fíjate, cosas de ese estilo, ¿no? Pues había una base de alimentación muy diversificada. Paradójicamente, que ahora veis como la dieta de los pobres pues era pues casi era vegana, porque veían la carne la estampita, ¿no? Y los ricos padecían de abuso de carne con la gota y esas cosas, ¿no? Estoy haciendo un pupurri, pero bueno, pues para daros una idea, ¿no? Pues en el tema de la formación, ¿no? Yo creo que, estoy convencido de estas cuestiones que adoptamos, ¿no? Las técnicas de producción ecológica deben darse a conocer dentro de cada región por su adaptabilidad, ¿no? Es decir, que bueno, somos diversas regiones. La región de Castilla y León está circunscrita geográficamente a la cuenca del Duero, con muy pocas excepciones, pues un poquito ahí que vierte hacia la cuenca del Ebro, y otro poquito que va hacia la zona de Extremadura y demás, del Tajo, ¿no? Pero la gran masa tal es eso, con sus diversificaciones y tal, ¿no? Y siempre hemos apostado porque hemos visto que las universidades, las escuelas de formación agraria, pues salvo algunas honrosas excepciones como la que he nombrado y otras que están apareciendo ahora también muy tímidamente, porque después de estos 40 años que llevo yo en esto, he visto movimientos tan lentos que, aunque la utopía parece que le tocábamos, utopía como agricultura ecológica deseable y tal, la tocábamos con los dedos, está todavía ahí en náhuatl, ¿no? Una paréntesis. Sí que es verdad que hemos alcanzado en conciencia, y se ha sentado la alternativa de agricultura ecológica. En una parte, una de las cosas positivas es la reglamentación, porque fue un reconocimiento tácito de un modelo de producción que hasta entonces era de cuatro chalaos. Unos nos llamaban hippies, otros nos llamaban, yo qué sé, iluminados, ¿no? No te digo cuando hablábamos del influjo de la luna en los cultivos, ya entonces hasta el cura se rasgaba las vestiduras, ¿no? Pues ahí estaba, ¿no? Está todavía por empezar. Hemos avanzado en conciencia, pero no hemos detenido. Y para gran tragedia mía, personal, por no hacerlo extensivo a nadie, no hemos detenido un ápice de contaminación, que era el objetivo de la agricultura ecológica. O sea, detener la contaminación de los suelos, de las aguas, del aire, porque
Ya el aire que también era, yo cuando decía esto en el año 78, en el pueblo, que es que el agua va a estar, ¿qué dices? Que nos van a cobrar hasta el agua, decía ahí, como si tuviera un rapel en el bolsillo, ¿no? Pues ya ese futuro nos ha alcanzado con creces, ¿eh? Nos ha alcanzado, ya era el aire, que era el último reducto de cosa no vendible, pues está con unos toques alarmantes de contaminación y que deja la piel mucha gente pues con esa contaminación. Consideramos que es necesario establecer un sistema de formación continuada entre productores y formadores en agricultura ecológica, ¿no? Creación en el seno de los centros de investigación de departamentos de agricultura, ganadería, silvicultura ecológicos, dotados de recursos humanos y materiales. Creo que desde que murió Antonio Bello ya no hay en el CSIC nadie que investigue sobre agricultura ecológica. Antonio Bello fue un investigador que bueno, fue para nosotros un referente, más que nada porque sacó ahí un proyecto de investigación sobre la biofumigación y otros aspectos que estaba en el CSIC, con lo cual lo daba ahí como estaba en un altillo ahí con muchas referencias para que se le tuviera en respeto, pero luchó mucho y yo creo que ya no existe, no me ha llegado noticia, ¿no? Desarrollo de proyectos concretos de investigación, y ponemos la coletilla participativa. No queremos ser los Paganinis de proyectos de investigación de los cuales nosotros formamos parte como agricultores y que muchas veces inspiramos, ¿no? En esta perspectiva que os decía, he visto cómo los cultivadores, antes que hubiera cultivadores, ya los agricultores en su maña y en su busca de soluciones ya apuntaban maneras. Llegaron algunos listos y de bueno, pues esto yo pum pum, lo doy esta modificación, lo patento y os lo vendo a mansalva, ¿sabes? Y nosotros hemos sido Paganinis de muchas de estas iniciativas que hemos inspirado y tal. Por eso hablamos de una investigación participativa, que seamos nosotros parte de esos investigadores. No queremos que haya una élite de científicos técnicos y otra de incultos agricultores, no. En recuperación de la adaptabilidad de semillas, la sanidad vegetal, sanidad animal, recuperación de los suelos, todas esas cuestiones, transformación de producto y adaptación de maquinaria, ¿no? Reconocimiento de la agroecología como ciencia. Esto está todavía ahí tal, ¿no? El reconocimiento como ciencia es reconocer todo el bagaje campesino, toda la cultura campesina, como algo que tiene un fundamento, y que cada vez, cuando se aproximan las ciencias medioambientales o biológicas, vienen a dar la razón a esa sapiencia instintiva que parece que emanaba de los agricultores, al saber resolver y adaptarse al medio, ¿no? Y que hoy día se cacarea tanto como sostenibilidad. Ellos ya lo hacían, sin saber que estaban dando un punto, vamos, de técnico de vanguardia, ¿no? La sostenibilidad. Nosotros, yo como agricultor, he trabajado suelos que tienen más de 2000 años de cultivo y estaban perfectamente en uso, ¿sabes? No estaban agotados. Y hoy día los suelos, la gran mayoría, son drogodependientes. Cuando se hacen las reconversiones a la agricultura ecológica, se les pone un plazo de reconversión y se ve que hay ahí pues una carga de toxicidad. Estamos todavía en las analíticas que se realizan, que son obligatorias dentro del Consejo, estamos todavía detectando metabolitos del DDT, que sí que es verdad que estuvieron camuflados un tiempo, primero se prohibieron, luego estuvieron camuflados un tiempo con otras marcas y tal, y echándose fraudulentamente y cosas, pero luego se retiraron realmente, se dejaron de fabricar y tal, pues todavía aparecen, y estamos en Castilla y León, que es la agricultura química más atrasada de toda la península, pero sé que en Murcia y en Valencia son inevitables esos metabolitos, como parte de tal. Os dais cuenta de la gravedad, ¿no? Las puestas en marcha de experiencias piloto, es parte de la participación de los agricultores en la investigación, que sirvan
a la investigación y permitan difundir los principios de la agricultura y ganadería y la silvicultura ecológica, potenciar el desarrollo de servicios técnicos y asesoramiento en agricultura y ganadería ecológica, en senos de todas las organizaciones agrarias, cooperativas y demás. Y creación de un centro de documentación y transferencia tecnológica. En la producción, pues posibilitar sistemas de coexistencia entre la producción convencional y la producción ecológica. Esto es problemático, y algunos como yo, pues ahí lo he aceptado con matices que le pongo, diciendo no discriminatorio en base a no discriminatorio para la agricultura ecológica, haciendo prevalecer el principio de que el que contamina paga, porque ahora somos los agricultores ecológicos los que, teniendo un poco de contaminación por un productor agroquímico, somos los que tenemos que ceder terreno, los que tenemos que tomar medidas para no contaminarnos de esos productos, de esa vecindad. Y eso, pues evidentemente, no hace prevalecer ese principio de que el que contamina paga, ¿no? Que tendría que eso, y ahí pues es delicado, no buscamos guerra con nuestros compañeros, los agroquímicos o los agricultores convencionales, por no ponerles unas coletillas tal, pero sí que de alguna manera esta reflexión tiene que ir calando, ¿no? Y máxime cuando se empieza siempre con que, bueno, la agricultura ecológica es ideal y hay que atender a ella y esas cosas, ¿no? Hay cuestiones más graves, ¿no? La prohibición, y aquí sí que no tenemos ambajes, y el reglamento europeo de agricultura ecológica tampoco tiene dilación hasta ahora, aunque hay puertas traseras, en el tema de los organismos genéticamente modificados, los llamados transgénicos. No hay coexistencia posible, tenemos que prohibirlos, ¿no? Porque no puede ser que eso sí que es la punta de lanza contra la soberanía alimentaria, la dependencia máxima, la decisión desde zonas totalmente ajenas a la democracia más básica, que son los lobbies, las grandes multinacionales farmacéuticas, que son las mismas de semillas y de inputs o fitosanitarios biocidas, ¿sabes? Son las mismas compañías, El poder que tienen estas grandes compañías sobre la producción mundial de alimentos y que permanentemente nos las están vendiendo como que es que van a acabar con el hambre en el mundo, porque ese discurso ya me le calaron a mí cuando tenía 16 años, y no solamente no han solucionado el hambre en el mundo, sino que le han agravado. Con lo cual, ¿no? Es una cuestión que tenemos que poner. Creación de una serie de registros de productos comercializables y utilizables en la agricultura ecológica, estableciendo unas líneas específicas, una aspiración, esta es más bien para nosotros, para los agricultores, específicas de seguros para la producción ecológica. Nosotros no tenemos, nos aplican los seguros, no tienen una especificación para la agricultura ecológica, ¿sabes? Cuando tenemos un desastre o tenemos un seguro, nos paga la cebada a 8 o 9 céntimos o 12 como mucho, ¿sabes? Estas cuestiones, pues evidentemente no tienen parangón. Registro de variedades aptas para la producción ecológica, registro de variedades de conservación, eso es importante. La posibilidad de intercambio, que es una cuestión que tenemos ya muy calada porque nos crea grandes problemas a los agricultores ecológicos, que nos obligan a comprar semillas a las grandes empresas estas, que las tienen patentadas y no las podemos multiplicar, habiéndolas pagado. Las tenemos que pagar todos los años, todas las veces, incluso siendo nuestras, tenemos que pagar el royalty, ¿no? Y que se nos permita el intercambio de semillas entre productores. Es una cuestión que no es esa. Para percibir las ayudas, estas que en su día eran agroambientales, hoy son líneas en Castilla y León específicas para la agricultura ecológica, no valen que tal. Y si a mí se me ocurre, porque claro, tienes que dejar rastro documental para que a mi compañero le sirva, dice, ¿dónde ha comprado usted la semilla? Pues se la he comprado a mi vecino. Pues me he metido en un marrón que no os podéis imaginar, de una persecución por parte de las compañías
de semillas que bueno, pues no os puedo decir más que tendría que dedicarme a poner ladrillos. Si me cazan por ahí. Corto ya un poquillo. Bueno, voy a dar así, hay muchas cosillas, ¿sabes? Hay temas para la transformación, el control de la certificación, por irreversible, ¿sabes? Pues yo creo que, y seguimos reivindicando, y algunas veces, ya cuando voy a la Junta, dice, no me vengas con eso ya, Juan, vamos para adelante, porque sigo pidiendo que la certificación sea pública y gratuita, que no tiene que ser un problema para que la gente los agricultores hagan agricultura ecológica, unas tasas, un encarecimiento de la producción. Es que os vamos a financiar, marear la perdiz, os digo, estáis mareando la perdiz, porque si financiáis el consejo y es gratuito, no tenéis que andar pidiendo papeles y dando vueltas al dinero para que un agricultor solicite la ayuda para la certificación, que es lo que hace. ¿Sabes? Cosas sin sentido. Hay una cuestión que por acabar, y no, que sé que va a haber tiempo para más cosas, ¿no? Y que es de último cuño, porque visto que todo esto que estoy planteando, y dado lo que os he apuntado de la poca base social que tiene hoy día la agricultura, necesita como si dijera, la alianza de la sociedad, de los consumidores. ¿Sabes? Esto ya los agricultores, para conquistarlo, no sé qué tendríamos que hacer, que ahora vamos a una manifestación agricultores, bueno, si nos juntamos de toda España todavía hacemos un poco de bulto, ¿no? Pero aquí en Castilla y León, en la agricultura ecológica y tal, pues nos juntamos 300 y ya veis lo que es 300 en una calle de 70 metros de ancha, pues casi una línea, ¿sabes? O sea, que hace falta que la sociedad se implique, no lo vea como una cuestión, bueno, son cosas de agricultores, esa sectorización que tenemos y tal. Aquí estamos hablando de alimentación, estamos hablando de preservación de unos recursos naturales que no son para una generación. Que igual que yo he dado una tierra y un agua que era perfectamente potable, hoy día no hay esa posibilidad. Mi hijo ya bebe agua embotellada y como poco filtrada por un aparatito que me vende, no sé, de dudosa eficacia, pues porque ya en eso, yo me he criado en un pueblo en que las fuentes eran una cuestión, eso que hoy, no sé, hace poco ha sacado la Diputación un libro de las fuentes que me rasga las vestiduras también, digo, o sea, primero acabáis con el agua, con una política de agua terrible, de perforaciones de hasta 300 metros, llevándose a regar de forma brutal, cuando eso, y ahora queréis sacar ahí a relucir las loas de las fuentes que no existen y la mayoría no son potables, porque están desde contaminadas por gasoil a contaminadas por biocidas, metales pesados, nitratos, y algunos nitritos, claro, o sea que es una barbaridad, la hipocresía que se gasta, ¿no? Pues todo esto nos lleva a solicitar, a pedir, a reivindicar la declaración de bien de utilidad pública a la agricultura ecológica, a la agroecología, que tiene otro aspecto que queremos dar un sentido un poco más, la agroecología, que tiene aspectos sociales, que tiene que la agricultura ecológica está circunscrita a ese reglamento de mínimos y que casi ahora la tendencia de los agricultores, por mucho que les des razones y discursos, no se ven, están haciendo una agricultura de mínimos, a duras penas cumpliendo un reglamento, repito, de mínimos, y que no ven que tienen que ir un poquito más allá, ¿sabes? Para de alguna manera desmarcarse, porque se está cambiando unos inputs por otros inputs, cuando la agricultura ecológica nace con una aspiración de autosuficiencia grandísima, que yo sigo viviendo después de 40 años, que yo me puedo producir mis semillas, me puedo producir mis tratamientos para, si en casos, sanear las plantas si tienes problemas, que lo que me he demostrado y algunas veces los he contado, sigo teniendo ya casi fosilizado el primer Bacillus thuringiensis, porque la aspiración de los agricultores es el miedo a ese de qué va a pasar, vamos a estar desprotegidos, las preguntas consabidas a los agricultores, ¿qué vas a hacer con el escarabajo a la patata? ¿Cómo le vas a combatir? ¿No? Y esas cuestiones, que son miedos que nos inculcaron, ¿no?
Pues ahí tengo todavía el Bacillus thuringiensis que no me ha hecho falta. ¿Por qué? Por aplicar un método que es eficaz y real. Diversificación, con su asociación. Abonado orgánico, con cabeza. No hay echar, porque las unidades de nitrógeno también son problemáticas y pueden contaminar. O sea, que hay ahí aspectos que hay que, por eso hablamos de todas estas cuestiones, ¿no? Pues pedimos eso, una declaración de bien de utilidad pública a la agroecología, por sus aportes positivos que tiene hacia la sociedad, ¿no? Tanto medioambientales, saludables y a más, que es la última cuestión que apunta, ese es por el efecto positivo contra el famoso cambio climático. Ahí, luego si puedo, ponemos una pinceladita de qué efecto positivo, porque la cantidad de toneladas que se están echando de biocidas en la tierra impide que los microorganismos, que son microorganismos, que entre ellos hay algas y hay un sinfín de vida en el suelo, haga su efecto de captación de todos esos carbonos que nos están de alguna manera haciendo el efecto invernadero y demás. Hay otra cuestión, espera, ya acabo. Sí, bueno, he traído 3 hojas nomás. Y luego hay tiempo para el debate. Hay una política, una reclamación también de una política del agua. Que coincide que no sé si, como no me he podido asomar ahí a ver qué decía, también me ha echado para atrás a ver al Vázquez ese. Sé que es paripé. Cuando voy a una charla de estas y veo corbatas fucsia y chaquetas azules y no hay agricultores, digo, ¿a quién están hablando? Y ya sé de qué hablan de pelas, de cómo repartir un montón de subvenciones, ¿no? Una política de agua urgente, que no entraña solamente el manejo del agua, sino cómo disponemos y articulamos el paisaje, el recuperar la agricultura de mosaico, con cortinas vegetales que impidan desertificación, es el principal por donde se pierde cantidad de agua. Y defensa política del patrimonio de fertilidad. El patrimonio de fertilidad que está infravalorado y está siendo sepultado permanentemente bajo el hormigón, ese patrimonio es el que dio lugar a que los pueblos se asentaran donde están asentados, porque eran lo que sostenía la población, ¿sabes? La muralla, la iglesia, el castillo, por tal, eran el encaje para defender esa tierra que les daba de comer. Pues el patrimonio de fertilidad está siendo dilapidado. Se están roturando eriales por cobrar muchas veces la paz, y se están sepultando bajo hormigón vegas. Y lo digo también por mi pueblo, que no me tengo que ir a ejemplos de Valencia, ¿no? Que pasa también. Y bueno, pues lo otro lo dejo tala y cosillas más. Vale. Voy a poner un momento el vídeo sobre el caso del compañero del SAT. Buenas tardes y primero muchas gracias por la invitación al foro. También es un placer poder compartir mesa con Juan y sin querer repetir mucho de lo que se ha dicho, bueno, yo me hago una presentación. Yo soy Paul, yo soy de profesión ganadero, ganadero productor de leche, en venta directa de leche, y en los últimos años de mi edad laboral fui parte del proceso de la construcción de Vía Campesina, aparte de los colectivos que había ahí. Y hoy, bueno, soy abuelo activo y soy parte de un grupo de consumo. Somos en el pueblo de Lekeitio 60 familias,
No sé si conocéis Lekeitio, es un pueblo pequeño en Vizcaya. Somos 60 familias que compramos con una relación directa con los productores locales y nos surtimos en nuestros alimentos, bueno, tanto perecederos como no perecederos. Prácticamente toda nuestra cesta alimentaria familiar lo compramos conjuntamente. Y soy parte de una pequeña cooperativa donde transformamos nuestros productos de nuestras fincas y de nuestra comarca, que se llama Láneco, y hacemos sidra y membrillo y cosas así. Entonces, pero en principio yo ahora soy muy jubilado, pero muy jubilado, y no represento, no tengo ningún cargo representativo ni de responsabilidad en ninguna organización, que me da cierto placer y cierta libertad. Y no tener las ataduras que la miseria de las organizaciones solemos tener. Entonces, yo no soy una persona imparcial, soy muy parcial. Y parto de una visión muy clara, ¿no? Y es que es la agricultura de pequeña escala. Somos los campesinos y campesinas del mundo quien principalmente alimentamos el planeta. De hecho, la FAO, su estadística dice el 70% de los alimentos que se consumen en el planeta se producen en lugares cercanos, en lo local. Eso es para reivindicar fuertemente el papel económico, social, alimentario de la agricultura campesina, que muchas veces, especialmente en Europa, lo despreciamos, lo minusvaloramos y pensamos que es la agricultura industrial quien alimenta el planeta. Eso es mentira. La agricultura industrial, como Juan ha dicho, genera el hambre, crea el hambre. Es la agricultura local quien alimenta y alimenta bien el planeta. Segundo, sí, cosa clara que tengo en mi cabeza, es que además la agricultura agroecológica enfría el planeta. Uno de los temas máximos que tenemos en la sociedad hoy es la crisis climática, aunque también en Europa se minusvalora, pero es una realidad, y es una realidad que va a afectar sí o sí nuestras vidas. Y es la agricultura agroecológica quien enfría el planeta. Es la agricultura industrial que calienta el planeta. Los científicos han hecho los cálculos de los gases que calientan el planeta. El sistema agroalimentario global es la que calienta principalmente. Es el 55% de los gases que calientan el planeta vienen de ese sistema alimentario. La agricultura, la transformación y el consumo. El modelo de la alimentación globalizada. Esa es otra razón más para fortalecer una perspectiva no solamente de la economía local, sino de la agricultura local. Es decir, no estamos hablando simplemente de ideología, sino estamos hablando principalmente de la sobrevivencia del planeta, el papel de la agricultura campesina. Y después, ya el tercero, el de vía campesina, es que nosotros pensamos, globalizando la lucha, también globalizamos la esperanza. Es decir, no podemos reducir a nuestro mundo, a nuestro pequeño entorno, y que todas las luchas son válidas con una visión general. La verdad es que la crisis alimentaria es una crisis importante en el planeta hoy. Nunca ha habido tanta malnutrición y desnutrición. Los cálculos son más de 800 millones de personas que pasan hambre, y los cálculos son que más de 1.500 millones de personas están malnutridos. Así que ahí estamos hablando de una tercera parte de la población que está malnutrido,
y es un resultado de un modelo alimentario y agrario. Para mencionar las causas, y habrá muchas más y se podrán explicar mejor, pero yo creo que en síntesis la imposición de políticas neoliberales económicas y comerciales, ¿no? Los acuerdos de libre comercio es el motor, el instrumento por la cual se obliga, se impone política de precios, se despolitiza, entre comillas, las políticas alimentarias, es decir, los países pierden su capacidad de regular lo que se importa, lo que se exporta, los precios, las condiciones. Eso todo se pone en manos de las transnacionales. Los acuerdos de libre comercio es globalizar el mercado y al mismo tiempo es poner en manos de las transnacionales todas las decisiones en toda la cadena alimentaria. Prácticamente los gobiernos hoy actúan como meras ONGs cuando hay una crisis alimentaria. Si os acordáis, hace 8 años hubo una crisis alimentaria, los precios subieron mucho, aumentó muchísimo el hambre y no había instrumentos políticos por parte de los gobiernos a poder, por ejemplo, generar reservas alimentarias, tener una perspectiva de futuro. No hubo ninguna. La respuesta fue una cuestión de voluntades frágiles además, porque claramente son los gobiernos principalmente europeos y de Estados Unidos quienes han globalizado la política de precios. Los precios hoy se ponen principalmente en la bolsa de Chicago, ¿no? Los cereales, los alimentos básicos. Entonces, a través de los acuerdos de libre comercio, lo que se impone son precios bajos en origen, y creo que se puede decir en todo el mundo hoy, el agricultor, sea grande o sea pequeño, está percibiendo precios por debajo de los costos de producción. Y esa es la justificación que Europa usa para las subvenciones. Precisamente es eso. Y esa es la ventaja comparativa que tiene Europa frente al mercado internacional. Europa es un competidor en el mercado internacional alimentario, el principal. Y es por el papel de las subvenciones. No digo que las subvenciones no deben existir, pero digo que en el marco de un mercado libre, entre comillas, el papel de las subvenciones es muy importante para generar la crisis alimentaria. Hay un segundo proceso que es dramático también, es la privatización de los recursos naturales, de los bienes comunes, del agua, de la tierra, de las semillas. Juan ha mencionado las semillas a través de los patentes de las semillas, pero la tierra es igual. La tierra en el planeta no ha estado privatizado hasta ahora. Es ahora que el Banco Mundial está imponiendo los catastros, que para nosotros son catastróficos. Es una imposición enormemente dañina que expulsa a millones de campesinos y campesinas y después especialmente de pueblos indígenas. Todo el proceso de acaparamiento de la tierra. Y en Europa también, y en el Estado español también, el proceso de acaparamiento de la tierra está muy agudizado ahora. De hecho, si la concentración de la tierra fue una de las causas de la guerra civil, hoy la concentración es mayor. Los dueños han cambiado. Ya no tenemos tantos duques y condes y cosas. Tenemos otras empresas, pero la concentración está aún mayor. Y el papel de las ayudas y de esta política agraria común va en esa dirección. Cuanto más produces, más ayudas tienes y más presión, más fuerza tienen esos grandes productores
que en este proceso estamos viendo que ya no van a ser ni productores personas, van a ser empresas. Eso yo creo en Castilla se está viendo cómo la tierra se está siendo ocupada por empresas y no tanto por personas, mucho menos pequeñas. Un tercer área que yo creo que es muy importante y es la imposición de modelos de producción agroquímicos, intensivos, y además todo un paquete tecnológico, formativo, científico, de investigación hacia ese modelo intensivo de producción de agricultura. Está claro que nuestras escuelas agrarias, por ejemplo, es un fracaso. Es un enorme fracaso. No hay una facultad con agricultura ecológica. No hay. No hay. Todo el enfoque formativo, científico, va hacia el modelo intensivo, sin tener ninguna consideración. Ninguna. Es más, toda propuesta de hacer una agricultura ecológica, formativa, está fuertemente perseguido. Y no sé, ya sé que este es un comentario que no viene a cuento, pero lo meto porque es que lo de Pamies, sabéis, ¿no? Pamies estaba invitado a hacer una charla en la Universidad en la Politécnica de Valencia, y toda la presión de la universidad para quitarle. Yo no digo si tiene razón o no tiene razón, pero el único discurso se da también en la agricultura. Las personas que se dedican a la agricultura ecológica aún, no es que ahora son hippies, pero son unos ignorantes. Y pensar en la luna, bueno, ese no va más de la ignorancia, ¿no? Pero eso es para daros sentido de que el agricultor convencional, para mí, no es culpable, es víctima. Y es víctima en todos los sentidos, su endeudamiento, su malvivir. Es decir, el impacto es tan fuerte que... Y en ese sentido, el esfuerzo tiene que haber para comprender la relación entre la agricultura convencional, aún la que es la más intensiva, con una agricultura de pequeña escala. A veces se quiere confrontar los dos, tanto en el mercado como en la política, y yo creo que hay que tener una visión abierta. Y por supuesto, se impone un modelo de consumo. La centralización de las distribuciones, los híperes, los Carrefours, los Eroskis, etc. Eso es el mismo modelo, igual que de productivo en consumo. Perdemos nuestra autonomía, nuestra libertad de determinar no solamente precios, sino calidades, lo que comemos. Entonces es otro eje muy importante. Probablemente esta realidad dura, ¿no? En el campo se ha visto antes, yo creo. Se ha vivido antes. Hace 30 años los campesinos éramos el 60% de la población. Hoy somos 40%. Pero hay una reducción enorme. La consecuencia de esta crisis en el mundo rural, la emigrante es principalmente campesino, es de origen de cultura campesino. Y vosotros habéis tenido la experiencia dramática de los últimos 50 años en Castilla, ¿no? Cómo se ha despoblado con políticas forzadas de migración, o hacia Alemania, o hacia Madrid, o Bilbao, lo que sea, pero ha sido políticas forzadas. Entonces, en el campo la crisis
se vivió de manera muy fuerte. Los programas de ajuste estructural, que son los programas de ajustes que tenemos ahora, bueno, en Latinoamérica, en África, en Asia, incidieron de una manera muy fuerte, en Europa también, y a partir de los años 90 hubo una movilización con mucha capacidad y legitimidad, y en el año 93 surgió lo que es la vía campesina. Hasta el año 93, las campesinas y los campesinos, sus organizaciones, no tenían voz. No tenían ninguna organización a nivel internacional que representaba los valores o los intereses nuestros. Y eran pues los grandes propietarios de tierras o los grandes ONGs quien hablaba en nombre, entre comillas, los pobres marginados. Entonces, la primera reivindicación de los movimientos campesinos que aglutinamos en Vía Campesina fue la de ser voz. Voz del campo. Voz de esos movimientos y organizaciones campesinas que luchábamos en contra de las políticas agrarias y alimentarias que hay, con una comprensión, y eso es curioso. Entonces ya en el 93 entendíamos que la lucha era contra un modelo de políticas, ¿no? Contra el neoliberalismo, que no era un conflicto norte-sur, pobre-rico, sino era un conflicto entre todos los campesinos, toda la agricultura de pequeña escala a nivel planetario. Y de una manera muy intuitiva, pero fuimos construyendo un movimiento que era diferente, que era nuevo, que entendía que el modelo histórico, sindical, federal, vertical, de arriba abajo, normalmente muy macho, no, era el 93, que ese no es lo que queríamos. Queríamos un proceso más de movimiento, más horizontal, más autónomo, que quizás era más complicado desarrollar, pero que era importante que partiéramos como un movimiento y no tanto como una federación. Y así nos construimos. Nuestras primeras reivindicaciones eran primero de solidaridad, el apoyo a las luchas que hubo. Segundo, la lucha contra los acuerdos de libre comercio. Y creo que el gran salto que dimos fue hacia los finales de los 90, cuando desarrollamos el primer concepto de soberanía alimentaria, que hasta entonces no existía. Hasta entonces se entendía seguridad alimentaria, y seguridad alimentaria era el acceso de alimentos para todo el mundo. Es decir, una visión de mercado, de solución de mercado. Y nosotros decíamos no. Frente al hambre, frente a la injusticia en el campo, hace falta diferentes políticas agrarias y alimentarias. Y entendimos que soberanía alimentaria era una visión más soberanista, más de derecho político a poder producir de una manera social, sana, ecológicamente, culturalmente adecuada al país, a la región que estábamos. Eso fue lanzado por los movimientos campesinos y rápidamente se entendió que era también un lanzamiento de una visión de alianzas, que no era el derecho a la alimentación, no es un derecho campesino, es un derecho de todas y todos, es un derecho de los pueblos. Entonces, hablamos de una perspectiva de soberanía alimentaria como derecho de los pueblos a definir sus propias políticas alimentarias. Y en un contexto donde no decimos no al comercio,
pero tiene que ser los derechos de la soberanía alimentaria el principal motor sobre el cual se puedan basar los acuerdos comerciales, por ejemplo. Los acuerdos comerciales se deben hacer desarrollándose las necesidades de los pueblos, no la acumulación financiera. Hoy Vía Campesina aglutina a más de 250 millones de personas, familias campesinas. Hemos conseguido aglutinar un movimiento muy diverso, por cultura, por educación, por religión. Durante muchos años hemos tenido la organización que nos coordina, es que nos organizamos, cada región en el planeta elegimos una mujer y un hombre, ¿no?, como coordinadores de la región. Y después, a nivel internacional, tenemos un coordinador o una coordinadora. Ahora tenemos una coordinadora que viene de Zimbabue y nuestra oficina principal está en Zimbabue, en Harare, que es una locura organizativa. Pero es que así lo hacemos, no podemos poner la oficina en Bruselas o en Ginebra o en Nueva York. No es posible. Entonces, el compañero anterior era un musulmán. Quiero decir que avanzamos con una visión de consenso. En nuestra estructura y funcionamiento interno no tenemos votaciones, no se vota. ¿Por qué? Bueno, porque primero, si queremos mantener un movimiento que acumula y acoge, pues tiene que ser un movimiento que no puede haber perdedores. El momento que tú tienes en una asamblea una votación, hay unas personas que ganan y otras que pierden. Entonces, para nosotros la votación es extremadamente complicada y antes de una votación hay un largo proceso de espacios informales que lo tenemos bastante bien organizados para que haya. Y otra característica nuestra es que tenemos una mística de funcionamiento. Todos los días antes de cada reunión hay una mística de compañeros o compañeras de una región que expresan a través de un mensaje corporal pues, lo que hay. El papel de la mujer es fundamental y tractor de la soberanía alimentaria, desde siempre, es claro. Y dentro de nuestro funcionamiento os fijaréis que siempre hay una paridad en las delegaciones también. Y después los jóvenes y las mujeres, antes de cada evento de Vía Campesina, tienen un día de encuentro, los jóvenes y las mujeres, para hacer sus propias asambleas, para prepararse para la asamblea general. Entonces, claro, eso quiere decir que la gente viene preparada a la asamblea general y es un cambio. Bueno, retos, porque me has dado ya 3 minutos, ¿no? Retos. Yo creo que retos para nosotros es organizar y movilizar. Importante, fundamental, si queremos conseguir transformar la sociedad. Y la Vía Campesina es un movimiento antineoliberal y creemos que la soberanía alimentaria también es la alternativa al modelo neoliberal. No es simplemente comer local, comer bien, comer barato, sino es la alternativa al modelo neoliberal. Tenemos que visibilizar y reconocer las luchas locales que se están dando, y se están dando en todo el mundo, sobre los mismos ejes además. Tema de semillas en todo el mundo.
desde mi pueblo hasta el último pueblo de África. Es la misma lucha, ¿no? Entonces, el reconocer el tener esa visión de que no estamos solos y de que somos parte de una gran lucha es muy importante. Tema de alianzas, como tú has dicho. Tema de alianzas, no simplemente ciudad-campo, no, mucho más. Construir las visiones comunes. Yo creo que un ejemplo muy bueno ha sido la lucha contra transgénicos. Ha conseguido aglutinar sensibilidades muy amplias. No solamente un discurso campesino, sino de salud, de justicia, de cantidad de cosas. Creo que tenemos que ir reconociendo y desarrollando también nuestras economías alternativas. Y se están ocurriendo en todo el mundo. En todo el mundo hay, por necesidad, muchas veces, otras veces con objetivos políticos, pero economías alternativas, respuestas a los modelos que se nos quiere imponer. Otro eje importante es el cultural, el identitario. Tenemos que basar nuestras luchas sobre las identidades de los pueblos, y desde lo más pequeño también. Nosotros no somos globales, nosotros somos personas que vivimos en los pueblos. Y tenemos que fortalecer ese reconocimiento. Los cambios vienen de abajo a arriba, no vienen de arriba a abajo. Entonces, toda la actuación de cambio, los procesos de cambio, se está viendo que el papel de los ayuntamientos, el papel ciudadano en los ayuntamientos, en las instituciones locales, tiene mucha influencia. La gestión del territorio, el uso de tierras, de aguas. Hay cantidad de áreas donde ejes de soberanía, mercados locales, defensa de la economía local. Bueno, hay cantidad de áreas donde muchos pueblos ya están haciendo cosas. Pero yo creo que, por ejemplo, en la gestión del territorio, en la gestión de las tierras, acceso de tierras a chicas y chicos jóvenes que quieren ir a la tierra es fundamental. Y este momento extremadamente difícil para que haya un acceso de jóvenes a las tierras. Muy difícil. Y hay tierra de sobra, pero es muy difícil. En condiciones, claro. Al páramo cualquiera da tierras, pero no. Estamos hablando en condiciones sociales, de tierra, de mercado, de facilitación de una verdadera instalación. La otra, formación. Tenemos que desarrollar formación alternativa. No nos podemos depender ni de la universidad ni de las escuelas de formación agraria. Los tenemos que desarrollar nosotros. Y en el campo es imprescindible porque las escuelas de formación, y perdón, si hay algún profesor o profesora aquí de formación agraria, no, es que no puede ser, no puede ser. Tenemos que desarrollarlo nosotros con nuestros monitores, nuestros currículums, nuestros objetivos, nuestra manera de hacer. Campesino a campesino, una formación formal, informal. La formación agraria ha sido el caballo de Troya, en mi opinión, para el modelo tecnológico agroquímico. Eso y los vendedores de boticas que van de casa a casa. Entonces, en Vía Campesina, de una manera casi, no instantánea, pero definitivamente espontánea, se han creado 60 escuelas de agroecología. Todo el mundo. Todas las organizaciones quieren hacer su escuela física de agroecología, con internados, con formación.
Y de hecho ya hay 4 universidades con cursos de 5 años para campesinos y campesinas. Estas son en América principalmente, pero las escuelas de agroecología en todo, en Asia, en África, en América, en Europa no, porque como sabemos de todo y sabemos todo bien, no nos hace falta y parece que no hay capacidad para hacerlo, pero es una frustración. No, entonces, la formación es otro eje. Y no, seguimos siendo un 40% de la población mundial. Somos socialmente y políticamente muy importantes para el planeta. Y esa capacidad tenemos que transformar en una fuerza social también. Entonces la movilización, y con eso ya está. Perdón. Bueno, pues ahora todo aquel que quiera intervenir y preguntar, que yo creo que hay para mucho, la verdad, pues sería un placer. Venga. Yo creo que hay un concepto que está un poco equivocado. Un poco más alto, perdona. Que creo que hay un concepto que está equivocado. Y es que vivimos en sociedad, pero ¿quién es la cabeza de la sociedad? ¿Alguien me puede responder? ¿Son las industrias agroalimentarias? ¿Son los bancos? ¿Es el IBEX 35? ¿O son los gobiernos? Responderme, es una pregunta. Contéstala tú, que parece que la sabes. No, responderme. Responderme, vosotros sois los... Pero ¿cuál era el concepto equivocado? Pues eso, yo creo que entre todos esos o algún otro, ¿cuál es la cabeza de la sociedad? La cabeza de la serpiente. Sí, de la sociedad. ¿Cuál es la cabeza de la sociedad? La que dirige, la que controla, la que te dice tienes que ir hasta tal año. Los grandes financieros, a la escuela, la de que te dice te vas a jubilar a tantos años, la que te dice no puedes utilizar esto, la que te dice mira, si rompes eso vas a ir a la cárcel. ¿Quién es? Yo ya he apuntado antes una, muy clara y que no me desdigo. Decir? ¿Nadie lo sabe? No sé, a lo mejor lo sabes tú, dínoslo. El capital. Pero, vale, ¿quién controla la educación? El capital. ¿Alguien me puede decir? El capital. ¿Y si es el gobierno? No. ¿No? Está ocupado en ¿Seguro? corromperse. ¿Quién ha puesto Un ejemplo, el gobierno, ¿no? El caso de Bolivia. Sí. Ganó Evo Morales, un compañero campesino, Sí, indígena, sí, de los más marginados, y ganan el gobierno y no tienen el poder. El poder no está en el gobierno, ¿eh? ¿Seguro? Vamos a ver, un banco hace dinero. ¿Dónde lo manda? ¿A tu casa? Digo, no, el gobierno crea dinero. ¿Dónde lo manda? ¿A tu casa? No, pero no es... Vamos a ver. Yo creo que... ¿Dónde? ¿Dónde lo manda? Al banco, ¿no? Pero bueno, ¿estamos todos en el mismo planeta o aquí cada uno? No Bueno, sé. deja que te conteste, que has empezado a preguntar, deja que te conteste y... Que pregunte otro. O sea que él... Paco. Sí, yo tengo otra pregunta, más de andar por casa. Yo llevo un tiempo también en esta historia de soberanía alimentaria, por lo menos pensando en ella, no sé si muy eficazmente, pero me gustaría saber si veis, los que lleváis mucho más tiempo y estáis más implicados en la lucha, si hay alguna especie de avance en población implicada. Es decir, a mí me da la sensación de que vale, sí, estamos aquí 50 personas y estamos bastante concienciados y bastante implicados, pero somos 50.
yo no sé si hay un número suficiente de personas como para conseguir plantar cara siquiera a esas grandes industrias, a esos grandes hipermercados que nos hacen vivir de otra forma, o a esas grandes Monsanto, o como se llamen, empresas, o a todas esas, o resulta que tenemos la batalla perdida ya de antemano. Es decir, que somos tan poquitos que somos un reducto que no vamos a ser capaces de hacer frente a lo que se nos viene encima. O me podéis dar un rayito de esperanza y de decir, bueno, venga, vamos, que estamos intentando. Sí. Bueno, ya te he dicho antes, globalizar la lucha, globalizar la esperanza. No, pero yo sí creo que hemos avanzado. Primero porque tenemos una visión, lo que queremos. No es simplemente lo que no queremos, sino tenemos una visión de lo que veremos, lo que queremos y se está creando mucho. La verdad es que en el Estado español, bueno, puede ser, ¿no? Hay algunos lugares donde hay una ciudadanía, unos movimientos sociales muy vivos alrededor del eje de la alimentación y de la soberanía alimentaria. Y eso es un trabajo largo, y además tiene que ser muy colectivo, ¿verdad? No solamente es una persona, no solamente es un grupo de consumo, sino son alianzas más amplias. Yo sí creo que hemos avanzado en los últimos 10 años. Yo quería también contestar un poquito. Antes, en la exposición que he hecho, he hablado que sí que hemos avanzado en conciencia, hemos conseguido consolidar la alternativa, ya no hay, como si dijéramos, ya no estamos perdidos en dónde ir, qué hacer, a ver qué pasa, ¿no? Tenemos, como si dijéramos, tenemos soluciones para el tema, ¿no? Y el ejemplo antes que hablábamos de cuando nos plantamos ante los OGMs, que fue pues como si dijéramos, un movimiento que no tenía una cabeza visible, un partido, un nada, ¿no? Pues se fue pasando por las redes sociales y se implicó la sociedad hasta el punto de que ahora mismo en el etiquetado, y lo apunto así porque cuando hablo de puertas traseras, sé que existen puertas traseras, hay muy pocos OGMs. Han tenido que ellos mismos buscarse argucias para colárnoslos, porque evidentemente no han desaparecido los OGMs. Ahora mismo estamos consumiendo OGMs vía alimentación animal, que está mayoritariamente dedicado a eso, ¿no? Hay alguna partita que si leemos eso. Esto quiero decir, para no enrollarme, es que en momentos, lo que nos hace falta son momentos catalizadores, en el que de alguna manera las conciencias, porque al no tener una uniformidad de organizaciones, pues lo que hace falta es momentos catalizadores, buscar oportunidades en el que de alguna manera hagamos temblar esas cuestiones, estas cuestiones que nos planteamos. Esa es mi opinión. Después de las crisis, como la crisis de las vacas locas o la crisis de los pepinos, ¿os acordáis? Pues sí. Normalmente hay una toma de conciencia de la población. Yo creo que se ve bastante hoy en día, por ejemplo, la demanda de las familias que tienen hijos pequeños, están demandando para los bebés, para los niños, una alimentación diferente para poder elaborar ellos mismos los productos alimenticios. Los esfuerzos que se hacen en base a la autoorganización de grupos de consumo, que es importantísimo, son esfuerzos y que a veces tienen, como si dijéramos, sus picos de desánimo, hablo de las experiencias locales, no quiero generalizar porque sé que hay mucha diversidad y tal, ¿no? Sé que en Europa el movimiento que aquí se está sosteniendo a pesar de los años, Europa pasó y ahora mismo el modelo de comercialización, aunque sigue habiendo grupos de consumo, es más de comercio, pequeño comercio, supermercado, ¿no? Aquí yo creo que hay que seguir incentivando esa autoorganización como emanador de conciencia y de puente, de alianza entre consumidores y productores. Que eso de alguna manera yo creo que tiene
tiene sus frutos tangibles, son cosas que se pueden materializar. Sí. Dale. Bueno, yo, Paul, has dicho muy bien dicho que nos imponen el modelo de consumo. Yo creo que la mayor lucha que hay que hacer, aunque parezca que no, que se olvida muchas veces, ¿no? La lucha más fuerte y más necesaria es luchar contra el poder mediático. ¿Quién nos impone el modelo de consumo? El poder mediático. ¿Quién ha conseguido lavar la mayoría de los cerebros de las terrícolas? El poder mediático. Es muy importante despertar conciencias, abrir ojos de gente que está completamente cegada por el poder mediático. Es un enorme poder. Es la mayor lucha que se puede hacer. Ahí es muy importante hacer la labor de difusión de ideas, ¿no? Y abrir los ojos para que la gente efectivamente esté en condiciones de poder establecer una lucha. Pero claro, esto hace falta una acción de concienciación extremadamente extensa, ¿no? Respondiendo con un ejemplo, el tema de comedores populares. Comida para las escuelas, para los hospitales, Ese es un tema súper importante. Y que hay avances. No sé, en Euskadi hay avances y hay en Navarra. Aquí más lentamente, pero... No, pero el efecto es enorme. El efecto en consolidar una producción local y productores locales es inmediato. Pero esos, las AMPAs ahí chocan con la reglamentación. Quiero contestarte un poco a lo tuyo, aunque no me has mentado, ¿no? La bestia parda que hemos creado, la alternativa agricultura ecológica. Como he dicho en mi intervención, pasamos de ser poco más que chalaos a ya ser una cuestión reconocida, avalada y prioritaria. Ahora mismo hay un desembarco de un modelo de comercialización que imprime tal carácter al sector agrario como es el de las grandes superficies, porque el pequeño productor no tiene acceso a vender a las grandes superficies, porque no alimentan los lineales. No es cuestión de eso, pero todos tenemos, por eso yo avalo el tema que me he metido un canto en los zapatos gordos, que ya no voy a salir porque ya estoy acostumbrado a él, que es en los grupos de consumo, el rotar por ahí, alimentar incluso grupos que, como muchos sabréis, no es que me interesen económicamente, por pueblos, pequeños grupos de consumo por pueblos, por esa autoorganización. Porque donde se instala una gran superficie hunde el pequeño comercio, hunde ese. Y ahora mismo el volumen de facturación que tiene la agricultura ecológica, la constatada, son 17.000 millones en toda Europa. Aquí les ha puesto, a decir, el culo pesicola, que lo he dicho, ¿no? A las grandes superficies. Ahora hay un desembarco de los Carrefour y tal, y se quieren comer el pastel, ¿no? Claro, la inercia de comodidad que presentan estas grandes superficies la tenemos que contrarrestar con esa resistencia a esa comercialización en base a las grandes superficies. Las grandes superficies lo tenemos que sé que es no sé si es irreversible, pero torres más altas han caído, ¿no? Podemos hacer por ahí. allí Hola, no me Juan, pero contestando cualquiera dos. Yo creo que una de las principales críticas que tiene la agricultura ecológica es el precio. ¿Cómo se puede conseguir que no sea vista como consumida por la clase media? Es decir, que la clase baja pueda consumir realmente agricultura ecológica. Bueno, yo no sé, aquí hay una porción importante de consumidores de productos ecológicos que ellos han constatado en ocasiones de cómo se comercializa cuando se hace directamente, ¿no? El precio siempre tiene a su aquel, evidentemente,
Paul ha dicho una cuestión que os tiene que grabar eso. La agricultura, incluso los grandes terratenientes, para que entendáis, los grandes productores están produciendo a pérdidas, ¿sabes? Y al producir a pérdidas, eso quiere decir, es una, como si dijera, una estrategia política de decir, bueno, con un poco de subvención sostenemos la agricultura en sus límites de supervivencia, pero permitimos que la población gaste poco en comida, hablamos de escala de valores, gaste poco en comida y mucho, y si no, miraros cada uno vuestra relación de gastos, y mucho en cosas superfluas, innecesarias. La escala de valores se ha invertido, claro. Cuando nos metemos en, dices, bueno, la valoración de los productos ecológicos. Si los productos ecológicos les ponemos en justiprecio, que es de donde tenemos que ir, evidentemente no son los del supermercado. Las fluctuaciones. Este año hemos visto que las patatas convencionales se han pagado, que no producido, a un precio totalmente ruinoso. Se estaban pagando a 6 céntimos. Y llegan al mercado a un precio tal. ¿Comprendéis un poco la encrucijada? No es el precio, como hacemos los precios en referencia al otro modelo, evidentemente el producto ecológico parece caro. Y puede ser caro, pero es más justo y precio el del producto ecológico y tal. De todas maneras, yo sé que hemos avanzado muchísimo. Veis, los consumidores que hay aquí ven cómo se sujeta al precio. Tenemos un precio estable lo más posible, algunos se mantiene durante años el mismo precio. ¿Por qué? Porque cubrimos los costes y sobrevivimos con eso. En el momento que esto se haga de otra manera y haya más acceso a la tierra, más productores que organizados, porque si no vamos a ir cada uno a pisarnos la manguera al otro, para entender la parafrasis, pues será yo creo que va a ser mucho más asequible. Mentalmente, por la comparación, parece más caro, pero en realidad es la estrategia de poner la leche muy barata, que se está comercializando y se está denunciando en muchos casos precios por debajo de coste de producción, que está prohibido, pero se pone como enganche para consumir otra serie de cosas. Claro, cuando comparamos, dice, joder, es que me venden la leche ecológica, me la venden a unos 70 el litro. ¿Dónde vamos? A esa? Con la otra está a veces a 48 céntimos, a 80 como tal, pero ya ves, los ganaderos saben lo que están haciendo, plegando, cerrando. Y nos estamos quedando con grandes centrales lecheras, granjas de 20.000 vacas. De 20.000 vacas. Y lo más grave es que no estamos bebiendo leche, que es la parafrasis que no me canso de repetir, de la variante Pedernido: por comprar jamón barato lo compró medio podrido, porque estamos cogiendo leche que es agua con cal, con un colorante que es blanco, desestructurada, vuelta a estructurar, con lo cual hay que pensar lo que estamos comiendo, que es de lo que hablamos. Es mejor gastar en jamón bueno que gastar en botica, porque estamos cronificando a una sociedad en enfermedad con este tipo de alimentación. Pero quiero aportar que hay cosillas. Es que hay una cosa, y es tal es el control de la distribución de los precios, que estamos pagando muy caro y estamos cobrando muy barato. Y la diferencia entre lo que se paga a la puerta del caserío a lo que pagamos nosotros, igual puede haber una diferencia en patatas 400%, 500%. Y en la agricultura ecológica yo creo que se está duplicado. El control de las grandes empresas sobre los precios ecológicos es aún más gravoso. Nuestra experiencia es, en nuestro grupo de consumo, que si compramos directamente al productor,
no nos sale más caro que en el súper, igual más barato. Igual el problema no está en que el producto ecológico es más caro en el súper, igual está en que nosotros no hemos conseguido esa relación productor-consumidor que pueda conseguir un precio más justo. Siempre hay una tensión, pero más justo. Hay trabajo hay que hacer, el famoso voto del consumo. Hay que ejercer ese voto permanentemente en la decisión a la hora de comprar, como eso, y trabajar muy... Yo hay fórmulas que se están poniendo, ¿verdad? Antaño se habló que de la iniciativa esta de Bajo el Asfalto está la huerta y tal. Eso es un modelo que a muchos agricultores nos gustaría, que es que de alguna manera la reunión de consumidores sostienen a un productor, produce eso y no tiene que estar penando por ver si con esto voy a sobrevivir, no, tener garantizada la supervivencia y producir con tranquilidad y libertad, que es donde no estamos, que creo que una de las ponencias, por lo de la chica esta, va en esa línea, ¿verdad? Que son, yo creo que bastante buenas, es decir, que no está todo cerrado, que tenemos mucho trabajo todavía por hacer. El tema precios es uno, y en defensa de lo que tú dices, o en autocrítica, tenemos que sujetar mucho la ambición. Los tiempos que tenemos, que nos ha tocado vivir, son tiempos de una ambición desmesurada, de un enriquecimiento bestial, a costa de lo que sea, y eso hay que sujetarlo. El que no haya implicación de muchos jóvenes en la agricultura, de que todo eso es porque no ven que aquí haya un pelotazo. En el hacer agrario no hay la opción del pelotazo. Entonces la cultura del pelotazo está tan metida, estoy haciendo, para que me entendáis rápido, ¿no?, el tema del pelotazo, está tan metido en muchos jóvenes que dicen, ¿dónde voy yo a eso? Planta tus cebollinos. Yo para penar ya me busco otra cosa. Yo creo que pelotazos ya hay pocos, pero bueno. Marina. Sigue existiendo. Yo quería saber si tenéis debate en torno al concepto de ecológico, porque al principio yo cuando empecé a pensarlo y a meterme en estos temas era como ecológico, pero luego vas viendo que el certificado vale un huevo, que el productor para tenerlo, pues lo que decía, las semillas y todo, o sea, es un corsé que se le está poniendo a lo ecológico, que luego además del todo no es real, porque fuimos a una granja de gallinas y nos decían, es que en ecológico el 20% del pienso te dejan que no sea ecológico. O sea, están las políticas para que llegue al Carrefour el ecológico, se están haciendo cada vez más laxas para que efectivamente, entonces a mí el ecológico, pues empieza como ya que empieza a ser la moda, y cuanto más moda es, más me chirría. Sí. Y no sé, es más cuál. Agroecológico, pero es que agroecológico con la gente, antes vegetariano y vegano no se distinguía, o sea, tienen que pasar como 10 años para que haya esta distinción. Muy bueno el debate ese. Sí, yo porque a mí me pillas... Perdón, yo quiero añadir a una cosa que tú decías, el reglamento higiénico sanitario para todo. Que esa es la reglamentación general que pesan por encima de la ecológica. Coste de certificación, ya he dicho que es pública y gratuita y tal, pero han dicho que tararí, ¿sabes? Nadie más que allá desde el sector agrario se pide eso, ¿no? Eso incrementa los costes, ¿no? No es que sea excesivamente caro, y lo digo como Paganini, porque a nosotros, por ejemplo, hemos mantenido las tasas al mínimo que nos obligaba la ley hasta el año 2013, en que nuestra paisana Silvia Clemente, y aquí no tengo recatos porque lo ha firmado y tengo la orden firmada de ella, liberaliza la certificación y nos pone a competir con las certificadoras privadas que evidentemente tienen un alto grado de clientelismo, ¿sabes? Y al ponernos a competir no nos cortan la ayuda que nos daban por figuras de calidad, y nos obligan a subir las tasas. Aún así somos más baratos que las privadas, ¿sabes?
y el coste mínimo son de 309 al año, de los pequeños productores, los que no llegan a eso, pues por ejemplo, estamos hablando de 4 euros herbáceos de secano por hectárea, 4 euros. Pues para juntar 309 por 4, imaginaros la superficie que tiene que haber. Como 1,20 hectáreas, que son 4 por 2, serían 80 euros. No llega, pues paga 309 porque es el coste mínimo que vale unos técnicos. ¿No? Lo estoy justificando y a la vez lo estoy criticando, ¿entendéis? Pero es eso, que la certificación tiene sus pros y sus contras. Dices, no a la certificación, pero ya os he contado en muy pequeñas palabras de dónde venimos. De un intrusismo que si nosotros los pequeños negábamos esa realidad que ya estaba sobreviniéndonos, que era la certificación, no podíamos decir, oye Pascual, que tú de ecológico tienes ni siquiera nombre, y a Danone ya os podéis notar. Y don Simón, que es otro que ha hablado de dos, pero ahí había una recua buena, de intrusismo, ¿no? Pues nos sujetamos en estrategia, o en táctica, ya no sé si estrategia o táctica, nos sujetamos al control, asumiendo un coste. Luego hay corrientes muy loables, pero que hay que darlas una vuelta de tornillo, que es una certificación participativa, que conlleva un alto grado de implicación de los consumidores, porque realmente, y os lo dice uno que ya os digo que está en un balcón, que es muy comprometido, cuidado que hay personal con mala entraña, ¿eh? Y el que mejor hace los papeles es el que más la lía, ¿sabes? Y el reglamento, como os digo, tiene sus trampas, porque permite lo mixto, ¿sabes? Que quiere decir que a la vez que soy industrial de producción ecológica, de transformación ecológica, la soy de agroquímica. Y la frontera, a ver quién la pone, ¿eh? Nosotros andamos pues con las orejas muy listas porque sabemos dónde están las trampas, dónde están los puntos críticos. Y la solución más urgente de fiabilidad está en la analítica. La analítica es muy cara. Muy cara, eso sí que si nos ponemos ahí burros y vamos a pasar todos por el cepillo, por la criba de la analítica, ahí sí que saldría. ¿Quién paga eso? ¿Lo pagamos el consumidor repercutido en precio? ¿Lo paga el agricultor por primer beneficiario? ¿Lo paga la administración con el impuesto de todo? Ahí hay un debate, ¿eh? Los que defrauden. El que defraude, pero eso está establecido así. Si nosotros... Luego hay defraude intencional y contaminación adventicia, porque no vivimos en un mundo, ni las agricultores somos una burbuja. ¿Lo de moda o no? Pues evidentemente sí que hay algo de moda, pero no sé si hay una percepción real de la situación. Y yo me quiero mantener, o sea, lucho mucho hacia la incorporación del marketing publicitario hacia la agricultura ecológica. Creo que solo he visto hasta ahora un spot publicitario en la tele de producto ecológico, que es de un caldo o una cosa de esas, ¿sabes? Pero en lo nuestro hasta ahora no hay mucha implicación mediática, compre producto ecológico y tal. Y de hecho nos podemos vanagloriar de que hemos llegado hasta aquí sin ningún tipo de eso, por el boca a boca. Por el boca a boca. Y hay ya una facturación brutal. No sé si te satisface la respuesta. ¿Sabes? Yo también. Yo iría más que Juan a veces. Seguro. No es para sacar, poner el dedo, pero... me queda ahí cuando el se queda una cosa trancada. Cuando se ve, por ejemplo, en Europa, es claro, la certificación es un instrumento comercial. Exactamente. Y el peligro es que las grandes empresas usurpen lo que es la agricultura ecológica y los pequeños, los reales agroecológicos,
quedan descartados. Y de hecho ya se ve una corriente importante de pequeños productores que, siendo ecológicos, salen. Entonces, yo creo que hay dos elementos que en la agricultura ecológica tendríamos que reivindicar fuertemente. Uno es el aspecto local y el otro es el aspecto social, los costos laborales. ¿Qué tipo de contextos sociales? ¿Quién trabaja la tierra y cómo? De todas maneras, las certificadoras en general es un gran negocio. Salvo la pública, sí. No, pero las de yo no cobro. Comercio justo, por ejemplo. Tú hablas con los productores que entregan en comercio justo y les dicen que les están arruinando. Es un negocio en sí, la certificación. Un clientelismo altísimo. Vamos. Antes ha apuntado una cosa que yo lo tengo metido siempre en el discurso, me ha gustado que coincidiéramos, y es el que hubo un momento muy oportuno en el que la población era eminentemente agraria y reivindicó, hasta el punto de provocar una guerra civil, una famosa reforma agraria, redistribución de la tierra. Con lo que pasó después de esta reivindicación, la dictadura y demás, las aspiraciones se vieron tan truncadas que en el momento fue el caldo perfecto, o fue la puerta perfecta para que la gente saliera de los pueblos, porque ya no tenía esperanza. Ni las mujeres, que fueron las primeras que se fueron de los pueblos. Estoy en Castilla y León, que sé que en Euskadi sobrevive una población rural mucho más saludable que en Castilla y León. Y dependiente de la mujer. Pero en Castilla y León las mujeres salieron, preferían servir a estar ahí en un papel de total anulación y de invisibles en una sociedad rural, agraria. Pues si ahora estamos en patriarcalismo, imaginar dónde venimos, ¿sabes? Y hoy no sé si estamos cerca, porque uno de los problemas de revitalización de un movimiento campesino, entendiendo como campesino el que vive de la tierra y vive en la tierra, en el medio rural, porque ahora mismo hay muchos agricultores que habitan en el medio urbano y trabajan en el medio rural. Y estoy pensando pues en grandes áreas de nuestra geografía, como es toda la zona de Palencia, Burgos y tal, lo que es la mancha esa de los páramos de Tierra de Campos, que es la comarca más grande de Castilla y León. Ahí es tal la despoblación y tal eso que claro, la tierra la llevan entre 4. Y lo más grave es que esos 4 no quieren a nadie más, porque hay un grado de mezquindad en esa selección, en esa criba del mundo rural que hay que ponerla en cuenta. Y se apuntan también cuestiones que, aunque parezca que están un poco trastocadas en el tiempo, y es que el medio rural, por circunstancias que podríamos analizar y que habrá que analizar, está muy derechizado. Hay una derechización terrible, terrible. Discutimos en los bares. Yo cuando entra se calla. Porque ya una vez que no hablaba contigo, digo, yo cuando entro en un sitio público y alguien habla en alto y yo lo escucho, nadie me puede negar el que yo conteste en voz alta, ¿sabes? Porque hay cuestiones que todos tenemos que ya no eludir la palabra y tomar conciencia como medio de irradiar conciencia a la vez, ¿sabes? Y solucionar problemas de precios, solucionar problemas de certificación, muchas cuestiones, flequillos que no tienen que desmovilizarnos, porque no son más que aspectos que son superables. El realmente es el acceso a la tierra, ese es el que hay gran problema, porque si no incentivamos a la gente que vuelva a la tierra, el mundo urbano es un cáncer, que ya hablábamos antaño, ¿no? Desmontar Madrid. No se puede estar cagando 5 millones por un agujero y hacer una ciudad sostenible. Que ahora hay una corriente que hablarán en un día de estos, una apuesta por unas ciudades sostenibles. Vamos a ver cómo hacemos eso. Y cómo hacemos
sociedades sostenibles con producto local, cuando la población no es local. Porque en Madrid se ha comido a todo el Estado y parte del extranjero. Valladolid, que es nuestra capital regional, pues está en esa línea. Pero yo digo, bueno, vamos a ver si dejamos ahora a los de Zamora fuera de consumo local, cuando la mitad de la población de Valladolid, o un cuarto de la población, son zamoranos. Otro poco segovianos, otro poco tal. ¿Por qué? Porque pusieron la Michelin, pusieron la FASA, pusieron la Tafisa y una recua de industrias que a Segovia no les han puesto. Bueno, mañana más. Hemos acabado.